unidad a cargo de los gobernadores. La responsabilidad de atender a las víctimas en sus circunstancias es una responsabilidad compartida. El modelo actual, tanto de la ley general vigente como de las iniciativas presentadas, simplemente establecen que la Federación se haga cargo de los delitos que le corresponden combatir a las autoridades locales. Si atendemos la existencia de fondos estatales, podemos multiplicar los recursos de atención a víctimas y además generar incentivos virtuosos para que las autoridades locales asuman de manera efectiva su responsabilidad de combatir el crimen. Este modelo es resultado no solamente del análisis de los señores y señoras senadoras, es resultado de unas mesas técnicas de reuniones con los expertos. Define con claridad los derechos de las víctimas y también define con claridad las modalidades para que esos derechos sean plenamente satisfechos. Las iniciativas que hemos presentado, de las cuales emanan propuestas concretas, es a nuestro juicio el mejor modelo para resolver de manera definitiva el dolor que padecen las víctimas en nuestro país. Estamos a sus órdenes para sus preguntas y comentarios. Pregunta Víctor Mayén, de Rumbo de México. Senador, yo quiero preguntarle si aún con estas 140 modificaciones o enmiendas a la ley vigente, la ley sería todavía poco funcional. Y la segunda, si apelarían a la sensibilidad del PRI y del PRD para que aceptaran estas propuestas que van a hacer hoy, toda vez que en la tarde hay reunión de comisiones para discutir esta ley con el propósito de llevarla al Pleno a más tardar mañana. Si se aprueba en sus términos la iniciativa tal y como fue presentada, con esas modificaciones a 140 artículos, seguiríamos teniendo problemas como los siguientes. Una víctima no tendría una definición de tiempos para tener satisfecho su derecho. Podría esperar semanas, meses, sin que nada pudiera salvaguardar ese derecho. Depende de la voluntad de la autoridad. No solamente eso, si la resolución de la autoridad que proteja a las víctimas es en sentido negativo, la ley y la iniciativa no prevé ningún mecanismo de defensa para la víctima. Nosotros prevemos un plazo para que se le responda, pero también la posibilidad de acudir al juicio de amparo frente a la negativa o a la respuesta insatisfactoria por parte de la autoridad. Nosotros también prevemos que existan fondos estatales para multiplicar los recursos. Si se aprueba en sus términos la iniciativa tal y como fue presentada, el día que se acaben los fondos presupuestales, los 500 millones de pesos que ordena la ley, las víctimas que no llegaron a tiempo para cobrar ese recurso simplemente quedan en igual vulnerabilidad. Nuestro mecanismo de fondos duales, fondos estatales a cargo de las entidades locales, de las entidades federativas, para atender delitos del orden común y violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden local, más el fondo federal, no solamente, insisto, multiplica los recursos, sino también permite que haya la posibilidad de que cada víctima pueda ser atendida en su propia circunstancia. Solo pongo algunos de los ejemplos más dramáticos de esta iniciativa. Creemos que nuestras iniciativas presentan un modelo más completo, más coherente, más eficaz y sobre todo económicamente solvente, para que a ninguna víctima le salgan con el San Benito de que ya no hay recursos para atender su propia circunstancia. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Leticia Robles, de Excelsior. Senadores, muy buenos días. Tengo una duda en función de lo que leí de su iniciativa y quiero que me lo expliquen y voy a leer lo que me genera la duda. Proponen establecer el mecanismo de reconocimiento de la jurisdicción de los tribunales internacionales en los términos y conforme a los procedimientos determinados en los instrumentos internacionales que los originan, precisando que sus resoluciones no requieren el reconocimiento de las autoridades mexicanas y que serán eficaces en cualquier fuero. La pregunta que tengo es, en estos momentos hay una demanda ciudadana en un tribunal internacional en contra del expresidente Felipe Calderón, lo acusan de generar los homicidios del crimen organizado. Este tipo de propuestas perjudicarían a figuras como la del expresidente Calderón porque es un organismo internacional. México está suscrito a este tipo de cosas. Si ellos fallaran en contra del expresidente Calderón, ¿esto aplicaría? Esa es mi primera duda. Y la segunda, ¿ustedes entonces definitivamente van a votar en contra de lo que se está procesando en las comisiones en este momento y que tiene el consenso del resto de las fuerzas políticas y de las organizaciones sociales? Gracias. En primer lugar, permíteme aclararle que no existe en ninguna instancia internacional
un proceso de carácter jurídico abierto en contra del presidente Felipe Calderón o de sus funcionarios. Eso es una primera aclaración que hay que hacer de manera enfática. Y no solamente porque no se han estimado los supuestos para ello, sino porque tenemos la convicción de que no hay bajo ninguna circunstancia posibilidad alguna de que eso se instaure, porque un gobierno que asume su responsabilidad, la más básica, que es proveer de seguridad a sus ciudadanos, no solamente requiere el reconocimiento de sus ciudadanos, sino también de la comunidad internacional, como el propio presidente Felipe Calderón ha tenido en distintos momentos. Esa es la primera aclaración. La segunda, nuestro modelo, lo que planteamos es una cosa absolutamente distinta. Piense usted, por ejemplo, en los campesinos ecologistas o en los familiares de las personas desaparecidas que han ganado resoluciones en tribunales internacionales. Vienen con su resolución de tratados internacionales, de organismos internacionales, a ver quién les hace caso. Porque ni existen los fondos presupuestales, ni existen los mecanismos, ni existe la obligación de las autoridades que han sido mencionadas en la demanda o en la resolución para acatar el fallo. Justamente lo que nosotros proponemos son mecanismos a nivel constitucional para que a través de sistemas de coordinación cada autoridad responsable asuma la tarea que el organismo internacional le exigió en una resolución a un caso particular de violación de derechos humanos. Hoy en día eso no existe. Por ejemplo, el caso Radilla se tuvo que resolver de manera un poco casuística en la Suprema Corte de Justicia. Nuestro modelo establece las formas y modalidades a través de las cuales cada resolución de organismos internacionales que ampara y protege a una persona por violación de derechos humanos tenga un cauce institucional en el orden jurídico nacional y haya una autoridad que responda frente a esa resolución. Sobre el voto que van a dar. Como lo hemos dicho, vamos a concurrir a la deliberación, tanto en comisiones como en el Pleno, con propuestas muy concretas. No solamente plantearemos nuestro modelo y de nuestro modelo surgirán esas propuestas, sino también vamos a defender que hay otra política de Estado posible y que hay otra política de Estado más eficaz. Nosotros hacemos un llamado a los grupos parlamentarios del PRI y del PRD a que recojan con apertura nuestras propuestas. La ley es perfectible si nos escuchamos todos y si asumimos que otros grupos parlamentarios o otras fuerzas políticas también pueden tener parte de verdad en una política de Estado. Muchísimas gracias.